Hola, te doy la bienvenida a un nuevo y hermoso tutorial en Crochet MC. Yo soy Mari y el día de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer mi capita Aurora. Esta también a su vez le dará nombre a una de las colecciones que hasta este momento más les ha gustado. Si quieres ver los demás proyectos, en el circulito de información y en un comentario fijado te voy a dejar el enlace. Esta capita la tejí para bebé con medidas ideales para usar desde los 3 meses hasta un año aproximadamente, pero también te muestro todo lo que yo tengo en cuenta para sacar medidas para todas las edades. Espero que te animes a tejerlo y empecemos de una vez. Este poncho tú podrás elaborarlo con el material que tú prefieras. Mi recomendación, como va a ser un proyecto para bebés que ellos tienen su piel un poquito más delicada, es que uses bien sea materiales que sean indicados para ellos, o pueden ser materiales más naturales como el algodón, como el bambú, como de este tipo de materiales así. Aunque cuando yo vendía productos para bebé, cuando un bebé es alérgico, realmente va a ser alérgico a cualquier material, entonces eso es bien importante que lo tengas en cuenta. Para el mío yo voy a utilizar este de Naco que se llama Bebé 100. El ovillo trae 100 gramos y en total 360 metros. Para mi capita yo me gasté 140 gramos. Recuerda que esta cantidad puede variar dependiendo de las medidas que tú hagas tu proyecto y por supuesto también del material que tú utilices. Este es un material que es bastante rendidor por la cantidad de metros que trae. El fabricante recomienda tejerlo con un crochet de 2.5 milímetros. A mí me gusta que el tejido me quede sueltico porque eso hace que le dé como más movimiento a la prenda. Entonces yo voy a utilizar un número superior, o sea la de 3.5 milímetros. Cuando tú escojas tu aguja va a depender también bastante de tu manera de tejer. Entre más apretado tú tejas, es preferible que utilices numeraciones superiores, o por el contrario, si tú tejes muy suelto podrías trabajarla con la misma aguja recomendada. Esto siempre se trata de que tú hagas tus muestras y que lo adaptes tal como tú quieres tu tejido. También vamos a necesitar tijeras y cinta métrica. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Rodeamos estos dos dedos, sostenemos acá, lo sacamos y la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer puntos cadena. La cantidad de cadenas que hagamos en la base debe ser un número múltiplo de 4 más 3. Si no entiendes muy bien esto de los múltiplos, te vas tejiendo de 4 en 4 hasta que obtengas la medida. Cuando tienes la medida, al último grupo le desbaratas tan solo una cadena. La medida inicial son 34 centímetros, o si lo quieres hacer sobre medida, esto es lo que debes tener en cuenta. La primera medida con la que vamos a trabajar va a corresponder al contorno que tiene bien sea el bebé, el niño o incluso el adulto aquí en la parte del cuello. Entonces pasas la cinta métrica así rodeando toda la zona y la idea es que la cinta métrica la dejes caer un poquito para que no le vaya a quedar como muy ajustado. Esa medida corresponde al contorno de cuello y es la número 1. Una vez que tengas listas las cadenas, las vas a poner así sobre una superficie plana sin irlas a estirar ni nada. Y desde la primera hasta la última, ahí te deben dar los centímetros que te indiqué. Aquí tengo los 34, pero pues ya sabes que si tú lo estás haciendo sobre medida, los centímetros que tú necesites. Para la mía yo necesité hacer en total 59 puntos cadenas, que serán 56, el número múltiplo de 4, más 3, ahí me dan los 59. Esto te lo estoy diciendo únicamente para que te hagas una idea de cómo es el tema de los múltiplos. Siempre debes sacar tu propia cantidad de cadenas para que te asegures de que la medida sí te va a dar. Sin importar la cantidad de cadenas que ya hayas tejido acá, separas con el dedo la última. Tejerás una que es adicional a las que ya tienes acá, que la hacemos para dar altura, pero no nos va a contar. Insertas la aguja en esa cadena que tenías marcada y ahí haces un medio punto. Ahora insertas por toda la mitad de ese medio punto y le tejes otro medio punto. Y con esto estamos reemplazando 3 cadenas de inicio y lo hacemos así porque se ve mucho más profesional. Y este contaría como el primer punto. Ahora enlazamos. Vamos a ir al punto que tenemos siguiente
y vamos a tejer un abanico. En este proyecto el abanico siempre lo vamos a tejer así. Hacemos uno, otra vez en el mismo huequito, otro punto alto, ahí van dos puntos cadena, enlazamos y otra vez en el mismo huequito, 2 puntos altos. Lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final es lo siguiente. Enlazas, en la base dejas libre 1, 2, 3 cadenas e insertas en la cadena número 4 y ahí tejes el abanico. Te recuerdo que el abanico es tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y otra vez en el mismo huequito otros 2 puntos altos. Mira que todos estos puntos los tejí en la misma cadena. Y acá vuelve a empezar la secuencia. Enlazas, cuentas 1, 2, 3 puntos cadena que dejas libre y en el número 4 haces el abanico. Dos puntos altos, 2 cadenas, otra vez en el mismo hueco, 2 puntos altos y así lo vas a seguir haciendo hasta que llegues al final. Dejas 3 cadenas libres en la base y en la número 4 haces un abanico. Cuando estés llegando al final, después de haber tejido tu último abanico, te debe sobrar tan solo un punto cadena. Sobre ese punto cadena vas a tejer un punto alto pero solito y ese ya de aquí en adelante seguirá siendo el borde, así como le hicimos acá al inicio que también teníamos un solo punto. Vamos a tejer la fila número 2 dándole la vuelta al tejido. Estiras un poquito la hebra sin tejer cadena ni nada, simplemente insertas ahí en este primer huequito que tienes, enganchas, sacas, te quedas con 2 hebras, sacas por esas 2. Con esto estás haciendo un medio punto, insertas por toda la mitad de ese medio punto y haces otro medio punto. Entonces mira, este es el mismo punto de inicio que te había explicado acá y este es el que vamos a hacer durante todo el proyecto, un medio punto encima del otro. Los abanicos en este proyecto siempre los debemos respetar, o sea, debemos tejer siempre un abanico encima de un abanico. Insertas la aguja en la mitad del abanico que tengas después y como te decía, le debes tejer uno nuevamente. Tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo huequito otros 2 puntos altos. En esta fila número 2 la secuencia que vamos a repetir es que vamos a tejerle un punto alto entre cada uno de los abanicos, insertando por acá. Tejemos un punto alto, llegamos al abanico e insertando siempre en la mitad, o sea, en donde se hacen las 2 cadenas de separación, volvemos a tejer un abanico, haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Todos estos puntos debes tejerlos en el mismo orificio. Después del abanico te vas a ir al espacio que está acá entre este abanico y este de acá, o sea en este hueco, e insertando así haces un punto alto. Otra vez, abanico sobre el abanico, cuando lo tienes listo en el espacio tejes un punto alto, así se te va a ir viendo. Lo haces así hasta que llegues al final. Seguí tejiendo mi secuencia y mira que entre abanico y abanico siempre tengo un punto alto. Cuando llegues ya al último abanico vas a ir directamente al último punto que tengas disponible. Sobre él debes tejer un último punto alto. O sea que
Vamos a respetar el punto del borde porque mira, tenemos este abanico y directamente tenemos ahí el punto del borde. En este momento tú puedes notar que mira, tu tejido se te va a ir como ondulando un poquito y también se va a ir yendo en esta forma. No te asustes porque de hecho eso indica que vas muy bien. De acá en adelante vamos a empezar a repetir 2 filas. Una es con aumento y una sencilla. Estas 2 filas que acabamos de tejer acá, para que no nos vayamos a enredar, digamos que los hacíamos como para tener la base para las 2 que debemos empezar a repetir, entonces ya sabes, no las tengas en cuenta. Los abanicos siempre deben quedar en el mismo lugar. Los aumentos los vamos a hacer en estos puntos que se nos van a ir aumentando acá. Giramos el tejido. Hacemos el punto de inicio como ya te lo expliqué, haces un medio punto y dentro de él le haces otro. El primer abanico que tienes después del borde lo vas a tejer tal cual como viene. O sea, para que me lo entiendas mejor, el primer abanico, bueno, el primero y el último, que son los que están pegados al borde, van a quedar ahí precisamente pegados a esos puntos. No debemos hacerle, digamos, ningún aumento aquí entre el primer punto y el siguiente abanico. Llegamos a donde tenemos el punto alto. Entonces, como esta vuelta vamos a aumentar, quiere decir que vamos a pasar de tener un punto alto, mira que lo tejí encima de ese punto alto. Otra vez en ese mismo huequito le vamos a tejer otro punto alto y así pasamos de tener un punto alto a tener 2. Llegamos al abanico y sobre él le vamos a tejer otro abanico. Ya los estoy tejiendo un poquito más rápido porque es repetir lo que te he venido explicando. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Acá nuevamente llegamos a donde tenemos el punto alto. Ahí nos corresponde tejer el aumento. Un aumento es tejer 2 puntos en el mismo huequito. Pasamos de tener un punto en la fila anterior a tener 2 y así nos vamos a ir haciendo abanico sobre abanico y un aumento sobre cada uno de los puntos que tenemos ahí disponibles. Cuando hayas tejido toda esta fila te va a quedar así 2 puntos altos entre abanico y abanico. Tengo el último abanico, o sea, el que está aquí pegado al borde, entonces eso me indica que ya no necesito hacerle los aumentos. Debo ir directamente al último punto y sobre él tejo el punto del borde. Entonces mira, siempre nos va a quedar así, el borde seguido de un abanico, borde seguido de un abanico. A partir de ese abanico es en donde se hacen los aumentos. Ya tenemos la fila número 1 que es la que le hacemos con aumento. Giramos, vamos a tejer la número 2 que es la vuelta sencilla. Hacemos nuestro punto de inicio haciéndole un medio punto encima del otro. El abanico que tienes al lado ya sabes que siempre debe quedar igual. Y como esta vuelta es sencilla, lo que debes tener en cuenta es que después de los abanicos vas a tejer los puntos altos que tengas ahí. Como aquí apenas estamos empezando, tengo 2 puntos altos, entonces tejo uno, me voy al siguiente y sobre él tejo otro punto alto. Lo que quiere decir que aquí no debo hacerle aumentos. Después me voy al otro abanico, sobre él tejo otro abanico. Y llego a los puntos altos y en cada uno de ellos debo tejer de a un punto alto. Y como te contaba, apenas estamos empezando, entonces tan solo tengo 2 puntos altos, pero ya te vas a dar cuenta que a medida que vamos avanzando, siempre vamos a tener más cantidad de puntos altos. Así lo haces hasta que llegues al final. Un abanico, 2 puntos altos. Terminada la fila, después del último abanico ya sabes que no debes hacerle puntos después, únicamente el del borde, que será tan solo un punto alto. De aquí en adelante repetirás una fila con aumento y una fila sencilla.
Tengo aquí mi pieza ya terminada para explicarte mucho mejor lo que te acabo de decir. Vamos a hacerlo por acá, por la parte de la espalda. Entonces mira, no, espera, yo lo pongo así mejor, que este sería el sentido del tejido. Entonces mira, acá tenemos la vuelta en la que le hacíamos los abanicos solos. Después tenemos el abanico, un punto alto y el abanico. Tenemos el abanico, 2 puntos altos, el abanico. Esta sería la fila número 1 que te acabé de explicar, que corresponde a la que se le hace aumento. Para la siguiente tenía un abanico, 2 puntos altos, un abanico. ¿Por qué? Porque recuerda que como esta es sencilla, entonces entre abanico y abanico siempre me debe quedar la misma cantidad de puntos que tenía en la fila anterior. Ya para la siguiente le volví a hacer aumento, entonces tengo un abanico, ahora tengo 1, 2, 3 puntos altos. Mira, el aumento lo tengo acá porque de este huequito me salen 2 puntos altos y después de ese aumento ahí tengo el abanico. Para la siguiente tengo un abanico, 1, 2, 3 puntos altos y un abanico. ¿Por qué? Porque recuerda, es una con aumento y esta debe ser sencilla, lo que quiere decir que tienes que tejerle la misma cantidad de puntos que tengas en la base. Para la siguiente tengo abanico, 1, 2, 3, 4 puntos altos, porque esta es la fila con aumento, y abanico. Para la sencilla tengo abanico, 1, 2, 3, 4 puntos altos y abanico. Para la que sigue tengo abanico, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Entonces, si te das cuenta, vamos a ir intercalando una vuelta con aumento, una vuelta sencilla. Y siempre en las vueltas con aumento entre abanico y abanico se nos aumenta un punto. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta es que para que los abanicos nos queden lo más bien distribuidos que se pueda, vamos a ir intercalando el punto en donde le hacemos el aumento. Entonces, por ejemplo, aquí mira que yo le hice el aumento en esta parte. Para cuando me volvió a tocar hacerle el aumento, se lo hice aquí al inicio, o sea, aquí se lo hice al final, ya después de que me tocaba hacerle abanico. Aquí le hice el abanico e inmediatamente después le hice el aumento. Para la siguiente volví y se lo hice de este lado. Entonces los vas intercalando inicio, final, inicio y final. Esto no es nada complicado. Los aumentos, como ya te los mostré, siempre es tejer 2 puntos altos en un mismo huequito. Eso, digamos, es como que lo único complicado, porque ya sabes, los abanicos siempre te van a quedar uno encima del otro. Vas a tejerle esas 2 filas, todas las que tú necesites, hasta que obtengas la siguiente medida. Esta segunda medida, que corresponde al ancho, en la parte de los aumentos debes tomarla así, desde una punta hasta la otra. Aquí yo tengo los centímetros que te sugiero, que son 45. En el caso de que lo estés trabajando sobre medida, esto es lo que vas a tener en cuenta para esta medida. La segunda medida, que va a corresponder al ancho, digamos que yo no tengo como una manera súper exacta de decirla. La idea de ese primer ancho, que es la medida que vamos a ir alcanzando con las vueltas con aumento, es que en esta parte de acá la bebita o la niña pueda alzar los brazos sin ningún inconveniente. Entonces es preferible que esta medida sí la vayas tomando sobre su propio cuerpito. Para lograr esta medida número 2, que corresponde al ancho, recuerda que teníamos que repetir 2 filas, una con aumento y una sencilla. Como ya tenemos esta medida, hasta obtener el largo, ya lo que vamos a empezar a repetir son vueltas sencillas. Para esto debes fijarte en la última cantidad de puntos altos que tú tienes entre abanico y abanico, y esa misma cantidad la vas a seguir repitiendo hasta que obtengas el largo. Y la medida número 3, que va a corresponder al largo, esa también es bastante subjetiva, porque esta capita te va a dar para que tú la tejas a la altura que tú quieras. Como recomendación, para que las manitos le queden libre, digamos, si tú la quieres hacer bien larguita, entonces te vas a fijar que le llegue hasta las muñecas. Aquí puede que te caiga un poquito más,
con el tema de los aumentos y pues del propio peso que va a tener la prenda. Y ya de acá hacia arriba realmente tú puedes hacerla al largo que tú quieras. Podrías hacerla aquí como una capita bien cortica y pues como te digo, esto sí ya es que tú lo adaptes al gusto propio. A la mía yo le voy a dejar 27 centímetros y ya sabes que esa tan solo es mi sugerencia. Ya alcancé el largo total. Una cosa que quiero explicarte acá es que es muy normal que las puntas del lado del frente sobresalgan por la parte de, pues con respecto a la parte de atrás. ¿Por qué pasa eso? Precisamente pues por los aumentos que le hacemos y como te digo es completamente normal que te quede así, pero cuando uno se pone ya estas prendas pues eso se normaliza. Midiéndolo por acá, desde la primera hasta la última, ahí tengo mis 27 centímetros. Quiero mostrarte acá que esta fue la última vuelta que yo le hice con aumento. Y aquí había terminado con 2, 4, 6, 8 y 9 puntos altos y de ahí en adelante seguí tejiendo únicamente esos 9 puntos altos entre abanico y abanico. Mira, ya no le hice ninguna otra vuelta con aumentos y así le tejí todas las que yo necesité, que en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerda, no te guíes tanto por esta cantidad que yo hice, pues porque puede que a ti te den más, menos, esto va a depender de muchos factores. Aquí ya lo que vamos a hacer es a cortar la hebra para empezar a hacerle la capucha. Para cortar hebra hacemos un punto cadena con el que la vamos a asegurar. Cortamos dejándola un poquito larga, la sacamos y la ajustamos. Como este punto es reversible, lo que quiere decir que por las dos caras se ve exactamente igual, entonces pues es indiferente en donde vengamos a anudar la hebra. Ahí pues simplemente es hacerle un nudito. A mí me gusta anudar la hebra para que después no se me empiece a desbaratar mi tejido. Vuelvo a insertar la aguja por ahí, engancho, saco. Voy a tejer tan solo en esta primera parte un punto cadena que me da altura pero no cuenta. Vuelvo a insertar ahí y hago mi punto de inicio. Ya sabes que el punto de inicio es tejer un medio punto y después atravesando por toda la mitad de ese medio punto le hacemos otro. Y aquí va a ser muy sencillo porque tenemos ya el punto exacto en donde debemos hacer el abanico. Vamos a ir a cada uno de estos huequitos que tenemos acá y repetiremos el abanico como lo hacíamos al inicio. Hacemos 1, 2 puntos altos, 2 puntos cadena, enlazamos y otra vez en el mismo huequito vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a ir directo al siguiente abanico, o sea, dejando libres todas estas cadenas e insertamos en este huequito que se ve acá y repetimos. Hacemos 1, 2 puntos altos, 2 puntos cadena y otra vez en el mismo huequito otros 2 puntos altos. Lo que vamos a tejer en esta primera vuelta de la capucha es solo los abanicos y los debemos tejer en donde el mismo tejido nos lo va a indicar. Recuerda, los abanicos son 2 puntos altos, 2 puntos cadena y 2 puntos altos. Y mira, aquí cada abanico me está quedando encima de cada abanico que tengo acá. Tejida ya esta primera vuelta, mira qué hermoso se ve. Entonces, como lo hacíamos en la primera vuelta que le tejíamos, debemos después del último abanico, aquí en este último punto, tejerle un punto alto. Y tal como lo hacíamos aquí al inicio, vamos a tejer esta fila en donde hacíamos un abanico, un punto alto. Voy a explicártelo, pero ya un poquito más rápido, pues porque ya sabes que es que debes repetir la segunda vuelta que se hacía al principio. Entonces estiro un poquito el anillo, inserto, tejo mi primer medio punto, en la mitad le tejo otro
y ahí ya tengo mi punto de inicio. Llego al abanico y lo tejo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Después del abanico llego al espacio que hay entre este abanico y este de acá, o sea, en este hueco. Ahí tejo un punto alto y después llego al abanico. Entonces eso me indica que sobre él debo tejer otro abanico. Aquí lo estoy haciendo un poquito más rápido porque, como te lo decía, pues esto es repetir con lo que habíamos empezado. Después del abanico, aquí en este espacio hacemos un punto alto y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos al final. Un abanico, un punto alto, un abanico. Ya estoy terminando. Hice el abanico y en el último punto debo tejer un punto alto. Con esta vuelta le dimos un poquito de aumento a la capucha para que no le quede tan precisa a la bebita, pero ya no necesitamos hacerle más. De aquí en adelante vamos a repetir esta última fila que yo hice. Giramos el tejido, tejemos el primer punto del inicio, que es un medio punto encima del otro. En donde tengo abanico, debo tejer abanico, 2 cadenas y mis otros 2 puntos altos que me terminan ese abanico. Y aquí llegué a donde tengo el punto alto solito, entonces sobre él debo tejer nuevamente un punto alto, en abanico, abanico y en punto alto, punto alto. Y así le vas a tejer todas las vueltas que tú necesites hasta que obtengas la medida de largo de la capucha. Esto es muy sencillo. Donde tienes abanico, haces abanico. Y donde tienes punto alto, tejes punto alto. Y así fila tras fila. Y finalmente la medida número 4, que es para la capucha. Esa medida la empiezas a tomar desde el hombro hasta que llegues acá, a la coronilla. Los centímetros que tú tengas desde este punto de acá hasta este serán ese largo que necesitamos. Para la mía voy a dejar 21 centímetros. Ya tengo listo el largo que necesito para la capucha, medido desde la primera fila que le hice hasta la última. Ahí yo tengo los 21 centímetros que te había dicho. Ya sabes que si lo estás haciendo sobre medida, pues la que a ti te haya dado. Ahora le vamos a hacer la costura acá en la parte superior, en donde pues ya la terminamos de formar. Vamos a cortar la hebra, entonces tejemos un punto cadena para asegurarla y la vamos a dejar larguita porque con esta misma le vamos a hacer la costura. Esta costura se la vamos a hacer ayudándonos con una aguja lanera, pero primero vamos a ir a doblar la pieza de esta manera, que estos dos extremos nos coincidan, y aquí le vamos a medir 7 centímetros. Le voy a poner un marcador y ahora sí a empezar la costura. Pasas la aguja lanera al otro lado y lo que empiezas a hacer hasta que llegues al marcador es que pasas la aguja por acá, por la parte interna de 2 puntos, sacas la hebra, la ajustas, te vas al lado contrario y tomando los mismos 2 puntos que tienes al frente y haciéndolo también por acá, por la parte interna, pasas y tiras de la hebra. Ahora vas a insertar la aguja por el último punto que ya había salido y sales por el que tengas siguiente. Lo mismo del otro lado, pasas por el punto que ya habías salido y pasas al siguiente que tengas disponible. Vas tirando de la hebra, pero no lo hagas muy fuerte para que no se te vaya a fruncir el tejido, y así lo haces hasta que llegues acá. Cuando hayas llegado al marcador, lo vas a retirar
Y ahora le vamos a hacer un fruncido en esta parte para que no nos quede aquí esta punta como levantada y que no parezca como un gorrito de duende. Entonces ya vas a tomar únicamente una sola pieza y vas a empezar a pasar la hebra así. Lo vas pasando así toda esta parte hasta que llegues a este punto. Cuando llegues al otro lado, ahora con mucho cuidado vas a empezar a tirarte la hebra sin que se te vaya a reventar. Así te debe quedar lo más cerrado posible. Aprovechando que tenemos ahí la hebra en la aguja todavía, vamos a coserle para cerrar ese último espacio. Cuando ya esté bien cerrado, le haces un nudito y vas a perder esa hebra. Como voy a perder esta hebra, pierdes todas las que tengas por ahí pendientes. Lo vamos a ir pasando por dentro del mismo tejido y lo hacemos en diferentes sentidos. Esta parte es bien importante hacerla adecuadamente para que después no se nos vaya a empezar a desbaratar nuestros tejidos. Así se nos vería la capucha. Mira que le disimula un poquito esa colita de duende que te digo que queda acá. Ya casi estamos por terminar. Vamos a ir a cualquiera de estas puntas en la parte inferior. Insertamos el hilo y aquí le vamos a tejer el borde. El borde se lo vamos a hacer también con abanicos. Así que también es sencillo. Vamos a empezar, hacemos punto cadena. Y aquí vamos a tejer el primer punto como siempre lo hemos venido haciendo en este proyecto. Un medio punto encima del otro. Enlazamos y ahora nos vamos a guiar por las filas que tenemos aquí a los lados. Entonces, punto que acabamos de hacer correspondería a esta fila. Entonces vamos a la que tengamos siguiente y ahí tejeremos el abanico. Lo vamos a hacer igual. Con 2 puntos altos, 2 puntos cadenas, en el mismo huequito otros 2 puntos altos. Enlazamos y ahora ya de aquí hasta que lleguemos al otro lado lo que hacemos es que vamos a dejar una fila libre y vamos a insertar en la que siga. Y ahí tejemos el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo huequito 2 puntos altos. Dejamos una fila libre, insertamos en la que tenemos ahí siguiente y hacemos el abanico. Lo hacemos así hasta que lleguemos al otro extremo. Cuando llegues aquí a la parte de la capucha, mira que va a ser igual. Vas a guiarte por esta misma referencia que te estoy dando acá, de que dejas una fila libre y en el siguiente es que haces el abanico. Ya hice toda esta primera fila del borde, mira esto tan precioso que ya se está viendo. Acá para terminar le vamos a hacer un punto alto solo. Que será el punto del borde. Yo le quiero hacer otra fila, pero si tú lo quieres dejar con esta únicamente, lo puedes hacer. Giras el tejido, haces el primer punto y ahora vas a empezar a tejer un abanico sobre cada uno de los abanicos que tienes en la fila anterior.
siempre igual, 2 puntos altos, 2 puntos cadena, 2 puntos altos, así un abanico sobre cada uno de los que ya tienes. Y después de tejer el último abanico vas a tejerle el último punto alto. Ahora haces cadena, cortas hebra, la sacas y la ajustas. Ya simplemente es que pierdas estas colas y aquí ya tendríamos lista la capita. Si de pronto sientes que la capucha sobresale mucho, la doblas y de hecho mira que así se ve mucho más hermosa. En esta parte, que sería el cuellito, puedes ponerle un cordón o así como yo le puedes poner unos botones. Y ahora simplemente es coserle los botones. Pues no me voy a detener tanto a mostrarte porque esto es bastante sencillo. Y otra cosa es que yo casi nunca acostumbro a hacer ojales porque por dentro del mismo tejido se puede pasar. Cosidos los botones, para el ojal vamos a hacerlo por aquí por la mitad de los abanicos. Y con esto también acabamos el tutorial por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este proyecto, que te animes a tejerlo. Si es así, tú me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales que están por acá, lo puedes hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo tutorial. Nos vemos dentro de 8 días. Que estés muy bien. Gracias por verme.